Lo anunciado, 8:36, estamos ya en contacto telefónico con Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, para hablar de varios temas. ¿Cómo está, primera ministra? Le damos la bienvenida aquí en Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica, muchas gracias. A ver, usted ha dicho que, claro, no se puede ni afirmar ni negar la posibilidad de una segunda ola, por supuesto que es así, pero lo cierto es que las señales que tenemos es que está creciendo el número de contagios y eventualmente de muertes en el norte del país. Recordemos cómo empezó todo esto. Vino de fuera, Europa y Asia, llegó a Lima, pero el norte fue un momento, uno de los epicentros, digamos, de los contagios del coronavirus. Entonces, estamos frente a una circunstancia bien complicada. Y por otro lado, en esa circunstancia tenemos países de la región donde ya van a empezar a vacunar y nosotros todavía eso lo vemos lejano porque no tenemos fecha, por las razones que usted ha expuesto, por las razones que conocemos. Pero ¿hay alguna posibilidad de arribar a una afirmación o a una respuesta un poco más concreta después del mes que están ustedes en el gobierno? Bueno, mire, en primer lugar, el tema de la segunda ola, como bien nos han explicado los médicos, especialmente el equipo del Ministerio de Salud, que está monitoreando de manera intensiva todo este problema del coronavirus, nos ha indicado que todavía, no tenemos unas señales como para afirmar que estamos en una segunda ola. Evidentemente se están tomando todas las previsiones del caso. Pero estamos en un punto de quiebre, ¿no? Estamos en un punto de... El comportamiento es heterogéneo, dependiendo de las zonas del país. Como usted bien ha señalado, en el norte vemos unos brotes y unas cifras preocupantes, pero al profundizar en el análisis de los casos en Piura, en lo particular, vemos que el mayor número de casos reportados pertenece a zonas rurales. Han existido situaciones y existen situaciones críticas, por ejemplo, en la ocupación de las camas UCI, porque las personas llegan por la distancia o muchas veces porque no han tomado atención a las señales de alerta, llegan directamente para ser ingresados a las salas UCI porque ya están con la enfermedad muy avanzada, ¿no? También nos han reportado que en la zona de la playa ha habido un contagio bastante significativo, pero viendo el promedio nacional, todavía la tendencia es a la baja. Claro que sostenidamente podemos decir que no estamos yendo a la baja de manera drástica, hay una cifra sostenida, pero todavía no de hablar de una segunda ola. Ahora, respecto de las vacunas, nosotros, como hemos informado el día miércoles, estamos en negociaciones intensas y de verdad, si bien no tenemos una fecha, yo diría que estamos cerca de poder concretar algunos de los contratos que lamentablemente no se pudieron concretar con anterioridad, porque el mes de noviembre fue un mes muy crítico para estas negociaciones, que lamentablemente en el Perú constituyó un mes de mucha inestabilidad y de cambios en la gestión gubernamental que impidieron que se concretaran estos acuerdos, ¿no? Sí, Fernando, adelante. Sí, buenos días, señora Bermúdez. Hemos tomado nota de que hoy se ha publicado la ley 31091 que faculta comprar vacunas en fase 3. Tengo entendido que ustedes habían recibido la autógrafa el día 11. ¿Por qué toma 6 días en publicarse una ley de esta trascendencia? Sobre todo porque sabemos que la ley había sido votada en primera lectura el 8 de octubre y en segunda lectura solamente 2 meses después, el 4 de diciembre. Ahí tenemos fechas precisas que dan una idea de una lentitud que resulta inexplicable. Claro, mire, en mi escritorio ha llegado el día de ayer la autógrafa y el día de ayer la hemos firmado con el presidente de la República, ¿no? Voy a chequear lo que usted me indica, porque usted sabe que hay una fecha que sale del Congreso, o sea, sale del despacho donde emiten la autógrafa y bueno, hay un trámite interno y luego llega aquí. Pero nosotros inmediatamente la hemos firmado y publicado, o sea, promulgado y publicado el día de hoy, precisamente porque
es una norma que nos da una cobertura adicional a la que ya existe, ¿no? Y sobre todo que informa a la ciudadanía de un aspecto que también era materia de una polémica al interior del Congreso, pero también en ciertos sectores de las sociedades, respecto de la obligatoriedad o no de colocarse las vacunas. Entonces yo creo que ese tema ha demorado, ha hecho que se dilate en el Congreso el debate y por eso ha tardado este tiempo la aprobación de la norma. Premier, buenos días. Buenos días. Comentábamos hace unos minutos acerca de una serie de objeciones que se ha puesto de parte de especialistas con relación a las medidas anunciadas por el presidente hace unos días, como por ejemplo la restricción del transporte vehicular y otros temas. Hay quienes consideran que esto no va a tener un resultado significativo en cuanto al número de contagios, de infecciones, y que debería tomarse en cuenta la posibilidad de dictar medidas más fuertes, más audaces. ¿Esto es factible? O sea, ¿se podría reevaluar esta serie de medidas para dictar otras más fuertes? En realidad, todas las medidas que se adoptan tienen que ver con los datos epidemiológicos respecto del contagio, el número de contagios de la enfermedad. Uh-huh. En ese momento, lo que hemos hecho es intensificar esta vigilancia para que con datos objetivos podamos revisar cualquier medida. Todas las medidas que se dan en un contexto de emergencia están sujetas a evaluación. Sí. Si es necesario endurecerlas, se hacen. Si ya es la oportunidad de flexibilizarlas, también. Por eso es que hace un par de semanas nosotros flexibilizamos algunas medidas, ampliamos algunos aforos, viendo el comportamiento también de la ciudadanía. No obstante, si es que la situación, por ejemplo, en los conglomerados comerciales, ¿no? Uh-huh. Sigue estando desbordada, sí. Evidentemente se tendrán que tomar medidas más drásticas. Lo que hemos hecho en ese momento uh-huh. es coordinar con los gobiernos locales para controlar un poco mejor los aforos, para que hayan restricciones de acceso, porque en realidad lamentamos mucho que ciertas personas no respeten el distanciamiento físico. O sea, estas medidas se dan para protegernos y para protegerlos. Entonces, el tema, solo termino la idea, de cambio de comportamiento y de actitud frente a la pandemia es algo que debemos reforzar. Una de las recomendaciones del Colegio Médico, por ejemplo, es postergar la cuarta etapa de la reactivación económica. ¿Se está considerando esa posibilidad también? Bueno, en este momento todavía no lo hemos considerado. Estamos evaluando, como le digo, permanentemente. Si es que las cifras nos alertan de rebrotes que podrían llevarnos a lo que ha sido calificado como la segunda ola, evidentemente tendríamos que revisarlas. Pero en este momento la información disponible, es decir, la evidencia médica que tenemos, nos indica que podemos continuar todavía con las medidas que hemos adoptado. Tenemos que hacer un equilibrio entre la protección sanitaria, la protección de la salud y también la economía de las familias, porque de nada vale adoptar medidas que las personas nos han demostrado en la práctica no van a cumplir por razones de necesidad económica. Tenemos que hacer ese balance y, por supuesto, vamos a acompañar esto de una campaña más fuerte en términos de que las personas tomen conciencia de que es importante guardar la distancia física, es importante usar mascarilla, es importante que limpiemos nuestras manos con alcohol. Ojalá que todos pudiéramos tener el agua necesaria para podernos lavar frecuentemente, y también los espacios que concentran personas como centros comerciales tienen que proveer los elementos de limpieza necesarios para que las personas puedan limpiarse y desinfectarse con frecuencia. Evidentemente el comportamiento ciudadano es muy importante, pero también la respuesta del sistema sanitario, que como vimos al principio ha sido sumamente deficiente, y hoy debemos tener la posibilidad de una mejor respuesta pese a todo. Pero, primera ministra, le ruego por favor, vamos a ir a una pausa. Queremos analizar varios escenarios también y hablar también de otros temas que son importantes para el país. Ya regresamos.
8:49, estamos aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Y yo quería, señora Premier, insistir un poco en los escenarios, en el tema de vacunas. ¿Por qué? Porque claro, el escenario, ni siquiera llamarlo ideal, pero bueno, hubiese sido que estas 50.000 vacunas de las cuales se hablaron inicialmente llegaran a fines de este mes. No sé si eso se va a producir o no. Uno más realista es el que se ha mencionado, que las vacunas estarán en el Perú en el segundo semestre del 2021, y el pesimista que ha recogido The Economist, que sería en el 22. ¿Dónde tenemos que centrarnos los ciudadanos? Porque yo creo que la gente sí está buscando, no una fecha exacta, pero sí un referente más concreto de parte del gobierno, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos precisado que el escenario que consideramos es el más realista, teniendo en cuenta las negociaciones en las que estamos y además teniendo en cuenta que en este momento las únicas vacunas que se están implementando son las vacunas de Pfizer. Nosotros consideramos que el primer semestre es un horizonte razonable para considerar que empezaríamos el proceso de vacunación. No le podría precisar si es en el mes 1 o en el mes 6, pero nos hemos trazado ese horizonte para el proceso inicial de vacunación, teniendo en cuenta el escenario internacional y también el estado de las negociaciones en las que encontramos el tema de la compra de vacunas, ¿no? Uh-huh. Sí, Fernando, adelante. Sí, quería, sobre otro tema, si me permite, hablar en general sobre las relaciones con el Congreso, tal como se vienen perfilando a partir de algunas declaraciones, pero también sobre todo a partir de algunas leyes. Hemos tomado conocimiento que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que permitía el nombramiento automático de algunos empleados que estaban bajo el régimen CAS. Y tenemos pendientes varios pronunciamientos del TC, uno de ellos sobre la muy discutida ley de ONP. ¿Cómo enfoca usted en general las relaciones con el Congreso a partir de estos dos temas que han sido, como sabemos, puntos de conflicto desde hace varias semanas? Sí, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido en relación al personal de salud, porque la ley CAS recién ha salido en los últimos días y todavía nosotros no hemos recibido la autógrafa. Respecto de las relaciones del Legislativo y Ejecutivo, desde el inicio de la gestión del presidente Sagasti, nosotros hemos tratado de hacer un acercamiento porque creemos que debemos trabajar de manera colaborativa y con una agenda consistente en términos de lo que significa un periodo de cierre de gestión. Ya las leyes que han sido debatidas y aprobadas con anterioridad y que desde nuestro punto de vista colisionan con el texto constitucional, definitivamente no nos queda más que plantear una acción de inconstitucionalidad, sí, porque por ejemplo, en el caso de la ONP fue aprobada por insistencia. Ya el Tribunal Constitucional ha admitido esta demanda y ha corrido traslado al Congreso de la República. Nosotros estamos pidiendo al Congreso de manera informal, evidentemente, porque ellos tienen su autonomía, que contesten a la brevedad de esta demanda, porque desde el análisis que hemos hecho en el Ejecutivo no es posible que tengamos un efecto sobre el presupuesto público y hacer peligrar el equilibrio fiscal con este tipo de medidas. Ahora, Premier, solamente antes de darle el pase a Carlos Villarreal, da la impresión que hubiesen como dos congresos. Uno que está motivado en un sentido e incluso amenaza con censurar a la mesa directiva del Congreso, lo que evidentemente haría y generaría una nueva inestabilidad. Y el otro escenario, viendo los escenarios, que quizá es un poco menos obstruccionista y más colaborativo, pero estamos en ese Congreso y frente a eso hay necesidad de una respuesta también política y de mayor firmeza de parte del Ejecutivo, ¿no?
Sí, nosotros estamos tratando evidentemente directamente con la mesa directiva, que está mostrando una actitud colaborativa de trabajo concertado con el Ejecutivo, pero como señala bien, hay posturas al interior del Congreso que esperamos también, las posturas más radicales, me refiero a las que pretenden censurar la mesa directiva, reflexionen sobre el impacto que esto tiene en la gestión del país. Estamos en un periodo electoral y no podemos estar en crisis permanente, porque durante los periodos electorales precisamente se necesita una estabilidad democrática para garantizar elecciones limpias y transparentes. Entonces, desde el Ejecutivo nosotros hacemos no solamente la invocación, sino a la vez hemos pedido, por ejemplo, que se adelante la misión de observadores de la OEA para que acompañen el escenario previo al mismo proceso electoral y puedan facilitar, ojalá, un ambiente de mayor concordia entre los poderes públicos que garanticen llegar a unas elecciones en abril del 2021 con un clima menos polarizante. Premier, quería tocarle el tema del proyecto de ley de promoción agraria. Ya está el dictamen, ya va al pleno el día de mañana, pero considera, no sé si a usted le parece viable esto o lo ha analizado con el ministro de Economía, un sueldo mínimo diferenciado, o sea, exclusivo para el sector agrario que es superior a la remuneración mínima vital. ¿Cómo consideran ustedes esto? ¿Le parece que es viable una propuesta de esta naturaleza, aparte de las otras que se han presentado en el dictamen? Bueno, nosotros desde el Ejecutivo hemos participado en los debates de esta comisión multipartidaria y hemos planteado nuestra postura a través de representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Trabajo, señalando que no nos parece adecuado que en una ley se determine ningún salario. Existe un salario mínimo vital general, una remuneración mínima vital de carácter general. Ajá. Y creemos que cualquier incremento, mejora, bonificación debe ser un acuerdo entre las partes, porque no nos parece adecuado que a través de una ley se determine un sueldo además diferente al salario mínimo vital, porque eso puede traer consecuencias en otros sectores que más adelante quieran hacer lo propio. En segundo lugar, tampoco es favorable para los trabajadores, porque al fijarlo por ley se estanca en un límite el salario para ellos y eso les limita también la posibilidad de negociación más adelante. Nosotros hemos planteado nuestras propuestas por escrito, el día de hoy vamos a reiterarlas. ¿Se han considerado, perdón, que mañana puedan ser consideradas? ¿En el dictamen no se han considerado estas propuestas? No, en el dictamen no se han considerado estas propuestas. Eso implica... En otros aspectos hemos llegado a puntos de consenso, pero en materia de la determinación del salario, nuestra postura es que no debería ir en la ley. ¿Eso implica, Premier, que va a observar el gobierno esta norma? Bueno, ¿Tal y como está? Vamos a ver que finalmente cuál es el proyecto que se apruebe. Este es el dictamen, como usted bien señala, y mañana en el debate esto puede modificarse, ¿no? Nosotros todavía el día de hoy vamos a insistir en hacer llegar nuestros planteamientos, sobre todo en aquellos aspectos que nos parece que deberían revisarse antes de aprobar la norma. Y confiamos en que se incluyan. No solamente los estamos planteando nosotros, hay otros sectores también de la misma comunidad de agroexportación que están planteando posturas similares a las del Ejecutivo y también de trabajadores que entiendo prefieren que este salario sea fijado de manera bilateral. Otro aspecto que también nos preocupa es que se fija este monto similar sin diferenciar entre pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Esto puede tener consecuencias también en la operatividad de las empresas pequeñas y medianas. Solamente para concluir en ese comentario, hay que decir también, o sea, las grandes empresas finalmente reemplazan al hombre por la máquina, en muchos casos, y sobre todo en la agroindustria, pero son las medianas y pequeñas las que tienen que cargar con ese pasivo. Además, fijar por ley un sueldo determinado iría, digamos, contra el marco constitucional, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente, hay una norma en la Constitución que indica lo propio, y además, no solamente el tema constitucional, como yo le decía, en realidad a la larga ni siquiera es favorable al trabajador. Una ley tiene una vocación de permanencia, ¿no? Una ley tiene la idea que subsista durante un tiempo prolongado.
Y en materia de relaciones laborales debería primar, por supuesto, el Estado velar por una remuneración básica, ¿no? Vamos a decir, un estándar mínimo, y la negociación entre trabajadores y empleadores privados debería permitir que pueda incrementarse este salario mínimo, dependiendo también de mejoras de condiciones laborales, de horarios, etcétera, etcétera. Sí, señora ministra, hemos entrevistado poco antes que usted al representante para las Américas de Human Rights Watch, que ha presentado un informe severo sobre el comportamiento de la policía. Cuando se produjeron los hechos, el gobierno creó una comisión investigadora que debía dar un informe antes de los 2 meses. ¿Qué reacción hay en el gobierno por parte de lo que hayan podido leer del informe que se presentó oficialmente? Ayer tengo entendido que se reúne el señor Vivanco hoy con el presidente Sagasti. Sí, hoy día el señor Vivanco se reúne al mediodía con el presidente Sagasti y también con el ministro del Interior, precisamente para escuchar sus recomendaciones. Ya también hemos recibido recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a propósito de ellas hemos formado una comisión multisectorial para poder precisamente hacer una evaluación global de lo sucedido, pero con un enfoque de que no puede volver a repetirse una situación similar, con un enfoque de atención a las personas que han sido víctimas y a los familiares de las personas fallecidas. Y el día martes tenemos una reunión de trabajo con todos ellos, como lo hemos venido sosteniendo a lo largo de estas semanas. Ahora, en relación a las investigaciones, como usted sabe, en el Ministerio del Interior hay una oficina de integridad que está precisamente a cargo de estas investigaciones. Nosotros estamos tratando de que ellos hagan su trabajo con la mayor independencia, autonomía. Ellos tienen hasta el 4, me parece, de enero para reportar una primera fase de estas investigaciones, pero todavía el tiempo que tiene, como usted ha señalado, es un poco superior, ¿no? Por su lado, sí, el Ministerio Público está haciendo las investigaciones, y desde el Ministerio del Interior y el Ejecutivo en general estamos dando todas las facilidades para que ellos puedan contar con la información que requieran. Incluso ellos nos han pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros información, y nosotros hemos puesto a disposición toda la información que hay en el sector respecto de las actividades que se produjeron durante los días en que se realizaron estas marchas, con las consecuencias lamentables. Muy bien, le agradecemos muchísimo, Premier. Entiendo que tiene usted una agenda apretada, así que le agradecemos estar en Ampliación de Noticias. Y no conversamos, que tenga una buena Navidad. Muy amable. Vamos al gran resumen y ya regresamos.